Bienvenidos una vez más. En la clase de hoy vamos a trabajar con interfaz gráfica de usuario. Lo primero que tenemos que entender es que para poder armar lo que nosotros llamamos las vistas, o la interfaz gráfica, a través de la cual un usuario va a interactuar con nuestra aplicación, es que para construirla podemos utilizar dos tipos de elementos, básicamente. Esos elementos que forman la interfaz gráfica los podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, ¿sí?, tenemos los... A ver, ¿quién leyó la teoría? A todos los elementos que forman la interfaz gráfica los podemos clasificar en dos partes. Por ejemplo, un frame o un JFrame, ¿sí?, un JDialog, es un tipo de elemento. Exactamente. Por un lado tenemos contenedores, sí señor, y por otro lado tenemos los componentes que vamos a meter dentro de esos contenedores, ¿sí? Por allí lo más fácil de recordar son los componentes. ¿Qué componentes conocen? A ver. El más típico. Botón. Botón. Un botón, texto. exactamente. A los Claro. botones. Botón, menú, list. Bien. Entonces, los botones, vamos por parte. Bien. Los botones es un objeto creado a partir de esta clase. JButton. ¿Sí? Ese es un botón. Pertenecen a esa clase. Los menús pertenecen a la clase JMenú. Tienen los menú ítem también, que pertenecen a la clase JMenuItem. Tienen las listas, que pertenecen a la clase JComboBox. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese componente, que es una etiqueta, que me permite poner títulos dentro de una ventana? Combo text, ¿no es? ¿Cómo? Combo text, ¿no es? Un label, una etiqueta, un JLabel. ¿Sí? Una etiqueta. Está bien. ¿Sí? Y el campo de texto, ¿cómo se llama? Un JTextField. Bien, perfecto. Esos son componentes. Ahora, contenedores, ¿sí? Contenedores son los elementos que me permiten, digamos, guardar esos componentes. ¿Cómo? Conocido es una ventana. ¿Qué no me gustó? Una ventana, ¿cómo? ¿Y lo señor? Una ventana pertenece a qué componente, a qué clase. JFrame. Container. JFrame, exactamente, es una ventana, ¿sí? Después vieron ustedes con los profes, con el profe Juanjo, que existen ventanas que se pueden mostrar dentro de otras ventanas. Esas son Menús. No. ventanas internas, se llaman, o J-Internal Frame, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas ventanas emergentes, que no llegan a ser una ventana? Son emergentes, que sirven para mostrar una notificación, ¿sí?, o solicitar algo externo al usuario. Un panel diálogo. diálogo, ¿sí? Un JDialog, ¿sí? Un diálogo. ¿Sí? Otro tipo de contenedor son los paneles. JPanel es un elemento, una caja, en donde yo puedo también agrupar componentes. Es decir, yo puedo dentro de una ventana valerme de paneles para meter componentes de esa manera. Bien. Lo que tenemos que entender acá es lo siguiente, que Java, ¿sí?, en su API, tiene dos grandes librerías, ¿sí?, dos grandes paquetes, en donde están las clases que nos permiten manejar la interfaz gráfica de usuario. Así como en el paquete Java útil estaban las clases que nos permitían manipular colecciones, ¿sí?, que tenían, en el paquete Java útil tenían la clase list, set, ¿sí?, tenían las interfaces list, set, map, ¿no? ¿Cómo se llama el paquete dentro del API de Java en donde están las clases que nos permiten manejar la interfaz gráfica? ¿Cómo se llama el paquete? Twin, exactamente. El paquete está en Java, está dentro del paquete Java, Javax con X, en este caso, Swing. Paquete Swing. Otro de los paquetes que tengo en el API de Java, en donde yo puedo manejar interfaces gráficas con componentes un poco más antiguos,
pero también tiene todas las herramientas para el manejo de eventos, ¿sí? Están en el paquete java.awt. ¿Sí? Esos son los dos grandes paquetes que tenemos en el API de Java para manejar la interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a crear algo nosotros ahora para ir entendiendo estos componentes, cómo trabajan. ¿Sí? E ir entendiendo el concepto de evento y otras cositas más que pertenecen a lo de interfaz gráfica. Supongamos que nos piden crear una ventana que tenga un menú, ¿sí? Ese es una barra de menú, en realidad. Esa barra de menú va a tener dos menús, ¿sí? Dos menús. Esperen que voy a checar un poco más la letra. Acá. Una de las opciones de ese menú es aplicaciones. Así, aplicaciones. Y la otra opción, que quiero que tenga este menú, la otra opción de menú, es salir, por ejemplo. ¿Estamos? El menú aplicaciones tiene un ítem, o un menú ítem, ¿sí? Dentro de este menú aplicaciones hay un menú ítem con la opción calculadora. ¿Sí? Entonces, nuestro primer desafío es el siguiente. Es crear, ¿sí? Es crear una vista, ¿sí? Una ventana que contenga un menú. Un menú con estas opciones que ustedes ven acá. Y la intención es que cuando el usuario haga clic en calculadora, aparezca una ventana, pero que se muestre dentro de este menú. ¿Sí? Aparezca una ventana que se muestre dentro de su menú, de ese menú, dentro de la ventana del menú, que va a ser una mini calculadora, que lo único que va a saber es sumar. Voy a traer esto más acá. Entonces queremos que esa calculadora va a tener esta forma. Una ventana, en donde le vamos a poner acá una etiqueta que va a decir, que lo van a hacer más bonito, mini calculadora. ¿Sí? Esta ventana va a tener una serie de componentes que van a decir acá. Uno, ingrese un número, ¿sí? Muy de primaria. El otro va a decir, ingrese otro número. Va a tener un botón, va a tener un elemento acá, botón, y acá va a mostrar el resultado. Lo único que va a saber es sumar enteros, ponele. Esta calculadora lo único que sabe hacer es sumar enteros. ¿Sí? Acá le vamos a poner, el botón es, perdón, calcular. ¿Ok? Esta ventana también va a tener dos componentes acá para que el usuario pueda introducir un número y pueda introducir el otro número. ¿Sí? Entonces vamos por parte. Vayamos conociendo acá lo que tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos. Si vamos a la primer ventana, ¿sí? Si vamos a esta primer ventana, ¿cuál sería en esta primer ventana el contenedor? ¿Sí? ¿El contenedor sería de qué tipo? En esta primer ventana, la del menú, ¿cuál sería el contenedor? ¿Un objeto de qué tipo? ¿Cómo? Un JFrame. JFrame. Un JFrame, exactamente. Perfecto. ¿Y cómo se llama este componente que pusimos acá en este JFrame que tiene estas opciones? ¿Es una qué? Menú bar. Un menú bar, ¿sí? Una barra de menú. Sí, señor. Esa barra de menú tiene adentro una serie de componentes, ¿sí? Como aplicaciones y salir. ¿Esas son qué? ¿Objetos de qué tipo? Menú. JMenú. JMenú es. Menú. Nada Menú. más. JMenú. Y este calculadora, que es una opción de este menú aplicaciones, es un elemento de qué tipo? Un botón. JFrame inside. Un text, No. Text frame. Menú ítems. Un menú ítem, exactamente. Es un menú ítem, sí señor. Perfecto. Ahora vayamos a la otra ventana. Vamos a
la ventana que tenemos a la derecha, la de la calculadora, en donde tenemos intenciones que esta ventana se muestre dentro de este menú, ¿sí? Dentro de este menú. ¿Cómo se llama? Framing site. ¿Qué tipo de elemento usaré? ¿Cuál será el contenedor, ¿sí? La ventana contenedora para la calculadora si quiero que se muestre dentro de la ventana del menú? J internal frame. Exactamente, un internal frame. Sí, señor. Perfecto. Ahora, este internal frame, que es el contenedor, tiene una serie de componentes. Fíjense, este que dice mini calculadora, ingrese un número, ingrese otro, resultado. ¿Qué elementos son esos? Con label. Un label. Label, etiquetas, un J-label, o J-label, como quieran, J-label. Ahí está, una Label. etiqueta. Sí, señor. Eso sirve para Perfecto. etiqueta nomás. Y estas cajas en donde el usuario va a poder poner, por ejemplo, el número, los números, ¿cómo se llaman estas cajas? En donde el usuario va a poder hacer clic y escribir algo ahí, poner un dato. Textual. Text. Campo de Sí, texto. campos de texto. Text, mejor en castellano, ¿no? Text field. Bien, Sí, perfecto. más fácil. ¿Y este calculadora qué sería? Un botón. Botón. Un botón. Sí, señor. Perfecto. Bien. Bueno, hemos logrado identificar los contenedores y los componentes que están dentro de esos contenedores. Pero nos falta algo. Cuando yo tengo una ventana, ¿sí?, que tiene un menú, y tengo intención de que dentro de ese menú se muestre una ventana, ¿sí?, necesito de un componente extra, ¿sí? Necesito de un componente extra que sería como una especie de escritorio. ¿Ah? Es un panel de escritorio. Ese panel es el que va a permitir que dentro de él se muestren estas internal frame. Ese panel, ¿sí?, es un contenedor también. Fíjense que yo puedo anidar contenedores. Dentro de un JFrame van a ver que tienen este contenedor, que es un J Panel desktop. stock panel. Panel. Exactamente. Es un panel de escritorio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo. Bien, entonces, en un nuevo proyecto, en este caso yo le voy a poner de nombre ejemplo, qué sé yo, GUI, finalizar. Voy a cerrar los otros proyectos para que ustedes no se confundan. P3, perfecto. Acá tenemos el proyecto ejemplo GUI. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear primero el menú. Y nos podemos acostumbrar a esto. A las vistas, crearlas en un paquete separado en nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, dentro del paquete principal, puedo hacer un new Java package, ¿sí?, y le pongo de nombre vistas. Perfecto. Entonces acá, dentro de este paquete, empiezo con las clases. La clase del menú, ¿sí?, el contenedor del menú, me dijeron es un JFrame. ¿Sí? Si no tuvieran la opción JFrame, acá cuando van a nuevo, pueden ir a otros, ¿sí?, y buscar acá, en Swing, JFrame Form, ¿sí? JFrame. Siguiente. Le vamos a poner de nombre menú, finalizar. Y observen algo muy importante. Cuando ustedes crean JFrame, esa misma clase tiene un main adentro. ¿Vieron? Por eso el iconito de la clase tiene una flechita verde. Fíjense que si yo me voy a código, me dice, tu clase es un menú que hereda de JFrame. Estoy creando mi propio frame, ¿sí?, que se llama menú, mi propia ventana. ¿Qué es esto que tengo acá entre las líneas 17 y 19? ¿Qué es esto de la clase menú? ¿Qué será? Constructor. El constructor. Fíjense que el constructor llama a un método que me generó automáticamente NetBeans llamado initComponent. Este método está por acá escondidito, yo lo amplío. ¿Sí? Este método initComponent es el que se encarga de dibujar la ventana con todos los componentes que yo ponga. ¿Sí? Me lo genera automáticamente NetBeans. Yo directamente no puedo modificar nada de ahí. ¿Sí? De código no puedo modificar. Fíjense que la ventana tiene un main. ¿Sí? Dentro del main se crea un hilo en donde instancia un objeto de esta ventana y la hace visible. Eso hace. Volvamos al modo diseño.
Entonces me dijeron que el componente que voy a poner acá, para las opciones, es un menú bar. Y fíjense que acá a la derecha, en el panel de herramientas, ¿sí? En el Swing Menu, tienen menú bar. Arrastro y coloco el menú. Ya por defecto se coloca en la parte superior, ¿sí? Fíjense que esta barra de menú tiene dos menús, ¿sí? Dos menús, dos opciones de menú. Si yo voy a código, fíjense, ¿cómo lo veo esto? Abajo de todo, me los agregó como atributos, ¿sí? Me dice, esta clase, menú Java, tiene 3 atributos. Tiene un menú bar y 2 menús. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O sea, hay una asociación. Bien. Acá, a este le quiero cambiar el título. Puedo hacer clic secundario, edit text, y a este le queríamos poner aplicaciones. ¿Se acuerdan? El nombre. A este otro le queremos poner salir. ¿Sí? Edit text, salir. Cambiar texto, salir. Ahora en aplicaciones quiero agregar un menú ítem. Bueno, entonces, en la barra de en menú Swing menú, tienen menú ítem. ¿Sí? Un menú bar es toda la barra. Un menú es una opción de ese menú bar. Y el menú ítem es una opción de un menú. ¿Sí? Entonces yo quiero poner en aplicaciones el menú ítem, fíjense que cuando arrastro y se pone la línea entrecortada alrededor, ¿ven? Me lo marca. Suelto y ahí tengo un ítem del menú aplicación. Salir no tengo nada, en aplicaciones ese ítem. Puedo hacer clic secundario, edit text, y a este le voy a poner calculadora. Genial. Ahora lo que me falta hacer, si quiero probar esto, puedo hacer un clic acá en la vista previa, en el ojito este. ¿Sí? Un clic, y fíjense, ahí me muestra cómo se vería esto. Clic en aplicaciones, el menú, el ítem calculadora, salir, no tiene nada. Si no, puedo hacer Shift F6 y ejecuto esta aplicación. Acá aparece la ventana, esperen que se me fue a la otro monitor. Acá lo tengo. ¿Sí? Aplicaciones, ¿eh? Con la opción calculadora. Disculpe, ¿qué es lo que agregó después de retocar el nombre del edit text? ¿Dónde está? Agregué acá un menú ítem. ¿Sí? De Swing Menú, agregué un menú ítem a aplicación. Si queremos agregar otro más, fíjense, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, claro. Si yo quiero agregar otra opción, basta con que la arrastre, por ejemplo, aplicaciones, suelto, y ahí tengo el otro ítem. ¿Ven? Tiene aplicaciones, tiene dos opciones. Fíjense acá en el panel izquierdo, en el navegador de componentes, me figura que el menú 1, que es este, tiene 2 ítems, ¿ves? Ítem 2, ítem 1. ¿Sí? Lo puedo eliminar desde acá si quiero. Yo puedo seleccionar este, suprimir, chao, lo desaparezco. ¿Sí? Puedo editarlo desde ahí. Me está faltando el contenedor, el escritorio, ¿sí? El famoso escritorio. Entonces, lo que voy a hacer acá es buscar un contenedor. Arriba, en la categoría Swing Container, tengo un desktop panel, ¿sí? Un panel de escritorio. Arrastro, lo llevo adentro de la ventana, y basta con que lo estire y que ocupe todo el área de la ventana, es suficiente. Fíjense que si yo me voy otra vez a código, ¿sí? Tengo como atributos, ¿sí? Tengo como atributo un menú bar, 2 menús, un menú ítem y un desktop panel. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer desde código acá va a ser generalmente en el escritorio decirle, che, escritorio, che, panel, yo quiero mostrar ahí una ventana. Che, panel, limpiame todo lo que tenés. O sea, voy a querer desde código tratar de acceder a este componente. ¿Sí? Y fíjense el nombre que le dio de variable. JDesktopPanel 1 le puso. ¿Sí? Si yo digo, no, voy a poner un nombre más representativo, le voy a poner que yo escritorio. Bueno, puedo hacer clic secundario en el componente, cambiar el nombre de la variable, y le digo, no quiero que se llame JDesktopPanel 1, y yo llame escritorio. ¿Sí? Es más representativo. Entonces fíjense que si yo voy a código, esta variable atributo ahora, que es de tipo JDesktopPanel, se llama escritorio. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Vamos, pero tenemos el menú. ¿Me muestra dónde sacó el desktop panel? Lo saqué de acá de Swing Container. De Swing Container saqué el desktop panel. ¿Sí? Lo que hice es, lo arrastré adentro de la ventana y lo estiré para que ocupe todo el área de la ventana.
¿sí? Al desktop panel, que lo teníamos chiquito, ¿sí? Lo estiré para que ocupe toda el área del frame, ¿sí? ¿Ese es un fondo, profe? ¿Qué es lo que sería? Mm, Sí, es un fondo, pero especial. Es un fondo en donde vos vas a poder ahí abrir las ventanas internas, ¿sí? La perfecto. ventana de la calculadora, ¿sí? No va a ser una ventana como la del menú, no va a ser un cota frame, va a ser una ventana interna, y la forma que tengo de meterla acá adentro es usando el escritorio, y ya van a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Fíjense que si ponemos acá Shift F6, lo que ustedes van a ver, por el hecho de haber puesto ese desktop panel, es este fondo, que se puede cambiar también, eso después fíjense. Tengo calculadora, que no pasa nada todavía, y salir, ¿sí? Bien. Ahora quiero agregar la ventana de la calculadora. Entonces, lo que voy a hacer, espero un ratito más, espero. Cuando ustedes arman la interfaz gráfica y necesitan saber qué componentes tiene la interfaz, pueden activar lo que sería el navegador o explorador, ¿no? Para activarlo puedo ir por Windows y elijo la opción Navigator, o Control 7 y lo activa, ¿sí? Es este panel que aparece acá a la izquierda. Lo que deberíamos tener es un JFrame, que es toda la ventana, dentro del cual hay un JMenuBar, que es esta barra que tengo acá arriba, que tiene dos JMenú, el que dice aplicaciones y el que dice salir. Y hay un menú ítem, que es el que dice calculadora, que es el que está como opción de aplicaciones, ¿sí? Y también tengo un JDesktop panel al que le pusimos de nombre escritorio. Esa es una forma de explorar los componentes. ¿Estamos? Bien. Ahora vayamos a armar la vista de esa mini calculadora. Esa mini calculadora, como la quiero poner en una ventana para que se muestre dentro de la ventana del menú, ustedes me dijeron que tiene que ser un J internal frame. Entonces, clic secundario, New, vamos a elegir J internal frame, esperen que se me fue, New, J internal frame, acá le puedo poner de nombre calculadora. Puedo hacer esto, ponerle a las clases que son vistas el prefijo view, por ejemplo, view calculadora, ¿sí? Entonces, para simple vista, saber yo que esa clase es una vista, ¿sí? Esa clase es una vista. Ahora bien, perfecto, continuamos. Ahí grabo de nuevo. Entonces, es una forma de hacerlo, ¿sí? Esto de anteponerle el prefijo view. Bueno, la cuestión es que acá yo quiero poner el título mini calculadora, ¿no? Entonces, dijeron que puso un label, una etiqueta. Ese J-label lo tienen acá, en controles swing, en la paleta, en propiedades acá a la derecha, en la paleta de controles, en la categoría swing controller tienen las etiquetas. Arrastro, ¿sí? Ahí puedo pulsar la tecla F2 y puedo cambiarle el nombre. Mini, el texto, calculadora. ¿Ya? Ustedes, cuando seleccionan un componente, fíjense que a la derecha también tienen propiedades. O pueden hacer esto, clic derecho en el componente, elijo propiedades y accedo a lo mismo, ¿sí? Allá abajo, esperen que me molesta la barra acá, clic derecho acá, elijo propiedades allá abajo, ¿sí? Y acá también, ¿ven? Puedo cambiarle. Es la misma paleta que aparece si hago clic en propiedades acá a la derecha, ¿no? Acá a la derecha. Entonces yo puedo cambiarle, entre otras cosas, el tipo de letra, puedo cambiarle el color de la fuente, ¿sí? El tamaño. El tamaño de la fuente. ¿Sí? Bueno, ustedes después experimenten. Yo voy a mostrar esto nada más Tipo acá, de eso después letra, lo sí. experimentan ustedes. El padding. Eso, ahí está, lo experimentan ustedes. Ahora, yo le voy a agregar acá las otras etiquetas, ¿sí? Que es, ingrese un número, ¿sí? Ustedes lo arman bien bonito. La otra etiqueta que es, ingrese otro número, vieron que F2, y me deja editar el texto, ingrese otro número. Sino también para modificar el texto, es clic derecho, edit text, es lo mismo, ¿sí? Bueno, a estas etiquetas, que sí, les voy a cambiar acá, como estas dos son iguales, a ver si me deja, en propiedades, le voy a cambiar el tamaño nada más para que, porque yo soy chica acá. Ahí está. Y acá lo que voy a poner ahora son los text field, ¿sí? Que acá figuran como justamente text field.
A ustedes pueden que les figure como campo de texto, ¿sí? Si lo tienen en castellano. Arrastro, coloco el primer text field, voy al otro, text field, esto los puedo agrandar, y puedo borrarles lo que tienen adentro, ¿sí? También puedo hacer un clic secundario, edit text, le borro, clic afuera, clic secundario en el edit text. En el ¿Es text lo field. mismo text field y text area o...? No, no es lo mismo, pero esos son dos No. componentes diferentes. El text area es como un text field, pero con más capacidad, ¿sí? Cuando vos querés, por ejemplo, guardar una observación, pretendés en un formulario que el usuario guarde una observación, por ejemplo, mucho texto, usás un text area. Si es un simple dato, como por ejemplo un apellido, un nombre, una edad, es un text field, ¿sí? Sí. Una buena Profe, declaración. le hago una consulta, justo me tocaron el timbre. Para el view calculadora, ¿creo otra JForm? Igual y después los asocia. No, no. Creo, ¿sí? Una vista, sí, pero el contenedor en lugar de ser un JFrame, va a ser un Ah, una J interna. internal frame. Ah, listo. Un J interno. ¿Estamos? Porque tenemos intenciones de mostrarlo dentro de otra ventana. Perfecto. Ahora, el otro componente, ¿sí? Que voy a agregar es un botón. Este botón, puedo hacerle cambiar el texto, calculador. O calcular. Calcular era ahí. Calcular. Perfecto. Ahí tenemos un botón. Y acá vamos a ponerle ahora otra etiqueta, ¿sí? Para que muestre el resultado. Esta etiqueta va a decir resultado, va a tener el texto resultado, pero que cuando el usuario haga clic en el botón calcular aparezca el resultado de la suma de esos números enteros, ¿no? Acá le puedo cambiar también el tamaño de la fuente, ¿sí? Un poquito más. Ahí está. Entonces acá la pregunta es la siguiente. ¿Se dieron cuenta que cuando ustedes trabajan o programan una interfaz gráfica, el paradigma, ¿sí? Es otro? El enfoque que usan para poder resolver el problema, si bien estoy dentro del orientado a objetos, porque todos son objetos, el botón es un objeto, el JTextField es un objeto, ¿sí? El label es un objeto, la ventana es un objeto, pero la forma de encarar el problema es otra. Es orientado a los eventos, ¿sí? Yo ahora lo que tengo que hacer es ver, en un escenario, imaginarme qué acciones va a hacer el usuario, ¿sí? Sobre estos componentes, o qué componente me interesa poner el foco para saber, a cuál de los componentes me interesa saber qué evento va a hacer el usuario o qué acción va a hacer sobre él, y de acuerdo a esa acción, qué quiero que haga el programa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, acá es como que la programación es orientada a eventos. De todos los componentes que ustedes tienen en esta ventana, ¿cuál es el que va a desencadenar una acción? El botón calcular. Claro. El botón calcular, ¿sí? Es decir, que a mí lo que me interesaría es estar pendiente de ese botón, ¿sí? Ponerle a ese botón lo que se llama una escucha, un listener, ¿sí? Que esté pendiente de la acción de clic sobre ese botón, para que cuando el usuario haga clic ahí, hacer algo, ¿ok? Algo que tienen que entender es lo siguiente. Todos los componentes, todos los componentes de la interfaz gráfica producen eventos. Los eventos son objetos, ¿sí? Todos los componentes producen eventos cuando el usuario interactúa sobre ellos. Por ejemplo, a ver si lo puedo mostrar acá. Por ejemplo, cuando el usuario, acá activé la vista previa de la ventanita, con el botoncito este del ojo, ¿sí? Cuando el usuario se para en un edit text, por ejemplo, en un text field, ¿sí? Hace clic, por ejemplo, en un text field o se ubica sobre un text field, se produce un evento de tipo foco, ¿sí? Se dice que ese componente tiene el foco ganado, ¿sí? El usuario está parado en ese momento ahí. Si el usuario sale de ahí, por ejemplo, Shift Tab, y el usuario cambia, entonces se dice que ahora perdió el foco de este componente, ¿sí? Cuando el usuario sale para ir a otra cosa, se dice que se perdió el foco, ¿ok? Otro evento, ¿sí? Otra acción que se genera, ¿sí? Es cuando el usuario escribe. ¿Estamos? Entonces, lo que a mí me interesa es, sobre un determinado componente, qué evento o qué acción del usuario me interesa capturar, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando de un componente JTextField,
me podría interesar a mí saber si el usuario está parado acá, es decir, si el usuario hizo foco en ese componente. O me podría interesar saber si el usuario ya no hizo foco, es decir, ya no está parado ahí, se fue a otro lado. O me podría interesar saber si el usuario está escribiendo ahí, ¿sí? O si el usuario pulsó algún botón del mouse ahí, ¿se entiende? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo poner un listener que esté escuchando alguno de esos eventos, ¿sí? En este caso, lo único que me interesa a mí es capturar el evento de clic sobre el botón calcular, ¿sí? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es poner un listener al botón calcular. ¿Qué sería un listener? No es ni más ni menos que un objeto, ¿sí? Que va a tener una tarea que va a correr en un hilo secundario, en un proceso secundario, en donde va a estar permanentemente chequeando si el usuario hizo clic acá. Para que cuando el usuario haga clic ahí, hacer lo que yo le voy a programar que haga. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Eso es un listener. ¿Y cómo creo un listener? ¿Cómo creo un objeto que esté pendiente de la acción de clic en el botón calcular? Bueno, muy sencillo. Me paro en Cuando clic ustedes derecho, puede ser. Claro, cuando ustedes quieren capturar un evento sobre alguno de estos componentes, por ejemplo en este caso sobre el botón, como dice el compañero, puedo hacer clic secundario, event, y acá tengo los distintos tipos de eventos. ¿Qué te interesa saber? Si el usuario hizo foco en el botón, si el usuario ya no hizo foco en el botón, si el usuario hizo algún cambio en el estado del botón, no, me interesa saber si hizo clic. Bueno, la acción de clic sobre un componente es esta, action perform. ¿Sí? Es una acción de tipo action perform. ¿Sí? Y fíjense lo que hizo acá. Él me dio un método y me dice, mira, yo te la hago fácil. Escribí acá la tarea. Acá escribí qué querés que haga el programa cuando el usuario haga clic ahí. Pero yo soy de los que no me quedo con eso. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó cuando yo hice clic secundario? ¿Dónde está el listener, el objeto ese que se va a quedar mirando? Bueno, si voy a código, ¿se acuerdan cómo se llamaba el método que me genera automáticamente NetBeans, en donde inicializa la vista con todos sus componentes? ¿Cómo se llamaba el método? Que se llama desde acá, desde el constructor. Init component, profe. Init component. Claro, Fíjense, si yo despliego el init component, ¿sí? Me dice, mira, a tu botón, que no le pusimos nombre, se llama por defecto el atributo jbutton1, ¿sí? Esto es como cuando, a ver, ustedes crearon la clase, ¿se acuerdan del viaje? El trabajo práctico del viaje, ¿sí? Vieron que el viaje tenía distintos componentes, ¿no? Tenía un vehículo, ¿sí? Tenía un atributo de tipo vehículo, tenía un atributo de tipo ciudad, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotros? Y bueno, le poníamos un nombre al atributo. Por ejemplo, al de vehículo le poníamos, no sé, vehículo de tipo vehículo, ¿sí? Ciudad 1 de tipo ciudad. Bueno, acá, como yo no le puse el nombre, me dice, mira, yo al atributo le voy a poner el nombre jbutton. Ese jbutton1, si yo me voy abajo de todos los atributos, ese jbutton1 es un atributo de tipo button, es un botón, ¿sí? Bueno, era para aclarar eso nada más. Pero quiero que vean esto. En el init component, ¿sí? Me crea el botón. ¿Ven que hace un new del botón? Me crea el botón. Un poco más abajo, fíjense lo que hace. Le dice, che, botón, yo te voy a agregar un listener. ¿Y qué le pasa al parámetro, como parámetro al método addActionListener? Le pasa un objeto que implementa la interfaz ActionListener. Y sobrescribe el método ActionPerform. ¿Sí? Entonces, lo que le está pasando acá es un objeto que va a quedar vivo mientras la vista esté activa y va a estar pendiente de la acción de clic sobre el botón. ¿Sí? Cuando el usuario haga clic en el botón, la máquina virtual va a ejecutar este método, jbuttonActionPerform. Ajá, y ese método es el que te generó automáticamente NetBeans para que vos escribas la tarea. ¿Sí? Es que vos decís, yo hago clic derecho, Action, Event, y escribo la tarea y ya está. Bueno, pero por detrás sucedió un montón. ¿Sí? Por detrás, el IDE, o sea, NetBeans, generó un objeto de tipo listener, ¿sí? Y yo lo único que hago acá es programar la tarea. Lo grueso me lo hizo automáticamente NetBeans. Bueno, la pregunta acá es la siguiente, ¿sí? No me importa todo lo que me dijiste, a mí me importa que si hago clic, ¿sí? Se va a ejecutar, en definitiva, esto que pongo acá, ¿sí? Bueno, la pregunta es, entonces, ¿qué querés que haga el programa
cuando el usuario da clic acá, ¿qué debería hacer el programa? ¿Cuál sería la lógica acá? Una suma. Sumar los Retomar un valores. Esos dos valores. Primero debería Obtenidos. tomar el valor. Que haga una operación matemática. Tiene que sumar, tiene que sumar. ¿Pero qué tiene que sumar? Lo que está en estos text field, ¿no? Por eso. Entonces, ¿qué Primero debería tiene que suceder? tomar el valor. Tendría que extraer el valor que está guardado acá, ¿sí? Extraer el valor que está guardado acá, luego de alguna manera sumarlo, ¿y qué tendría que hacer con esa suma? Mostrarle el Mostrarlo el resultado. resultado. Eso, acá donde está este text field, este label, resultado, mostrarlo, ¿sí? Entonces, y acá es en donde viene qué variables de componentes me interesa renombrar para que me sea más fácil usarlo. Cuando yo haga clic en el botón calcular, ¿a qué componentes voy a acceder? Y bueno, voy a acceder desde código, voy a tratar de acceder a este JTextField, donde el usuario va a poner el número 1, el primer número. Me va a interesar acceder a este otro textfield, donde el usuario, ¿sí?, va a poner el segundo número, y también me va a interesar acceder desde código a este componente, que es un label, ¿sí?, para setearle ahí el resultado. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, como yo desde código pretendo acceder a esos componentes, le voy a poner nombres de variables representativos, ¿sí? Vieron que a este textfield, si yo hago clic derecho, cambiar nombre de variable, fíjense que lo llama JTextField1, que es esto que ustedes ven acá atrás. Cuando voy a código, esto que ven acá, ¿ven? De tipo JTextField tienen el campo JTextField1. JTextField2 es el segundo cuadro de texto, y este resultado, y no sé si es el label 4, el label 3, supongo que debe ser el 4. Pero me es más cómodo darle un nombre más representativo que acordarme que el label 4 era la etiqueta de resultado. Entonces, le voy a dar nombres. Le voy a cambiar el nombre de la variable. A este textfield, cambiar nombre, le puedo poner el nombre que quiera. Le puedo poner número 1, valor 1, qué sé yo, el nombre que ustedes quieran. Pero podríamos ponernos un estándar como equipo. De decir, mira, si este componente es un JTextField, bueno, ponerle las dos primeras letras, los dos primeros caracteres, que identifiquen el componente. JT, minúscula, porque es una variable, y el nombre, número 1, por ejemplo. Ah, qué bonito. Ahora me voy al otro. Entonces, cuando le pase esto, este código, o este ejemplo, a mi compañero de equipo, no tiene que andar adivinando cómo se llaman las variables. JT, número 2, y este resultado es un label. Entonces, cambiar nombre de variable, JL, del label, resultado. Ahí está. Ok. Fíjense que si yo ahora voy a código, ven que cambiaron los nombres de las variables. El textfield, el primer textfield es JT número 1, JT número 2, porque no los puedo cambiar desde acá, chicos, desde código. La única forma de modificar esto es cambiándolos desde acá, desde el modo diseño. ¿Se entiende? Bien. Bueno, hagamos la acción. A ver, si yo hago clic derecho en el botón calcular, Event, Action, fíjense que ya me dice que está hecho. Entonces, si yo hago clic, me lleva al menú este, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, me decían ustedes, es desde acá, desde código, extraer lo que está en este textfield, ¿sí?, lo que está en este otro, y sumarlo, ¿no? Sí. Muy bien, veamos. ¿Cómo lo extraigo? A ver, me voy al objeto JT número 1, a ver qué métodos tiene. ¿Se acuerdan cómo se llama el método que tiene un textfield para que yo pueda extraer lo que hay ahí adentro? Get. El get. GetText, exactamente. Pero fíjense que este GetText, ¿qué me extrae? No me extrae un número, me lo trae como que al dato que está guardado ahí adentro. Un Un string. string. Como un string, ¿sí? Y yo quiero hacer esto en una variable entera llamada n1, por ejemplo, guardarlo como entero. Al string que está acá, guardarlo como entero. ¿Cómo hago para parsear ese string que me trae el método getText a un entero? ¿Cómo hago para Int. parsearlo? Entre comillas. Castigo con int. No. Yo no puedo hacer esto, castear. Punto imparse. ¿Sí? No existe eso. Se llama parsear cuando yo quiero convertir una cadena en un primitivo, ¿no? Bueno.
¿Cómo hago para parsear? Primer pista. ¿Algún método? Con la palabra No, parse. es un método. Y para hacerlo tengo que usar la clase Parsein, wrapper. ¿no va el parsein? Sí, hay un método que se llama parseIn, pero ese método parseIn, ¿de qué clase es? ¿Es de string? ¿Es de auto? ¿Es de combustible? ¿De qué clase es? De integer. String. La clase, el método ese parseIn sí existe y pertenece a una clase que es la clase wrapper de un Ah. primitivo. ¿Cuáles son las clases wrapper? Integer. Pregunta de examen. Integer y string. Exactamente. Cada Y le tipo dije primitivo integer. tiene su clase wrapper, su clase de envoltura. Acá, integer, punto, parseIn. ¿Y qué espera el parseIn? Que le pase el string. ¿Sí? ¿Sí? Miren, a ver, por si no lo entienden. Supongamos que ustedes tienen esto, entre comillas, una cadena, 123. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, este string yo lo quiero convertir en un entero primitivo. Entonces lo que haría es integer, punto, parsear a entero esa cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el parseIn? Toma el entero que está acá adentro y ya es un número. Entonces lo puedo guardar tranquilamente en una variable entera. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente lo que hicimos en esta línea. Con este método, getText, lo que hacemos es extraer el texto que esté guardado acá, ¿sí? el dato que esté guardado ahí, y convertirlo a entero. ¿Sí? Puede llegar a suceder algo, no importa. Por ahora vamos a suponer que la persona que usa esto va a poner números. ¿Sí? Ya vamos a ver el peor escenario. Bien, lo mismo voy a hacer con el número 2. ¿Sí? Voy a necesitar tiger.parse. Acá, tiger.parseIn. Y voy a extraer. Le sobró una G, profe. Ingeniero T que puso. Le sobró una G. Ingeniero. Sí. Ahí está, ahí ya lo vamos. Te había entendido ingeniero. Ahí. Sí, eso Ahí dije. Ah. Ahí está. Bueno, ahí extrajimos los dos valores. ¿Qué tengo que hacer ahora con eso? Sumarlo. 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 Bien. Usar Bien. otra Entonces, variable de resultado. podría hacer eso, justamente. Lo vamos a hacer lo más separadito posible para que se entienda. A número 1, le sumo número 2. Muy bien. Perfecto. ¿Y ahora qué hago con ese resultado? No lo voy a poner en un print line, porque no... ¿Eh? No, ¿Qué hay que pasó? Hacerlo al mostrarlo label. Hay que mostrarlo en un label. en el label. Claro. A este label le quiero cambiar el texto por el resultado. No quiero que diga el resultado, que aparezca la suma de esos números. Bien. Entonces, ahora el componente que voy a usar es un JL, ¿se acuerdan que le pusimos de nombre? JL resultado, punto. Y también tiene el método getText para extraer el texto que está ahí, y también tengo el método setText para setear el texto. Y acá lo que le quiero setear es ese resultado, ¿no? Pero este método, setText, ¿qué espera acá? Espera un Es un string. string. Una string. Un string. Y si yo le paso resultado, ¿qué pasa con resultado? Va a dar error. Es un Un int. error. Un entero. Es un entero, un primitivo. ¿Y cómo lo puedo convertir a esto en una cadena? De una manera así, rápida. Integer.toString. Le suma doble comilla. Eso, le concateno a la variable, así exactamente con el signo más, le concateno una comilla vacía, un espacio, una cadena vacía, y ya es un string. Y ya es un string, ya está. Bien, perfecto. Bueno, y sí, ¿por qué no probamos esto? Ah, porque no puedo todavía. Porque esto no se ejecuta solo. Si yo pongo Shift F6 no me da bolilla, porque tengo para ejecutarlo, como es una ventana interna, hacerla a través del menú. ¿Sí? Entonces programemos el menú. ¿Y qué tendría que hacer acá en el menú? A ver, en términos generales. ¿Qué tendría que hacer acá en el menú para poder abrir esta ventana? ¿Qué tendría que hacer? Capturar el evento ¿En dónde? ¿En qué opción? en Calculadora. la calculadora. Calculadora. Entonces, a este ítem, que es calculadora, también me interesa calcular el evento de clic. Entonces voy a hacer, en este ítem calculadora, clic derecho, event, action, action perform, ¿sí? Y fíjense que si scrolleo me va a llevar al menú, al método.
Acá, ahí está el cursor titilando. Este es el método que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic ahí en calculadora. ¿Y qué quiero que haga acá? ¿Qué quiero hacer? Bueno, lo que quiero básicamente es abrir, crear un objeto del view calculadora, un objeto de esta ventana, view calculadora, eso quiero hacer. Bueno, entonces para hacer eso lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta ventana yo le voy a mostrar dentro de este desktop pane que le puse de nombre escritorio, ¿sí? Lo primero que me voy a asegurar es decir, che escritorio, punto. Remove all. Borra todo lo que esté ahí. Porque puede suceder que alguien abrió alguna otra ventana, o ya había abierto la calculadora, y ahora vuelve a elegir la opción calculadora y lo que me interesa es que la borre, que elimine. Es decir, escritorio. ¿Cómo le digo? Escritorio. Punto. Repintate, escritorio. Repaint. Recatate, escritorio. Ahí está. Repaint. Entonces borra todo y se redibuja. Ahora le voy a decir, voy a crear una ventana. Bueno, una ventana del tipo view calculadora, igual a new view calculadora. Ahí creo una ventana. ¿Sí? Pero las ventanas, cuando ustedes las crean, están invisibles. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un new de una ventana, por defecto están invisibles. Entonces le voy a decir a esa ventana calculadora, punto, set visible. ¿Sí? Te digo, te voy a hacer visible. Pero booleano. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Me falta decirle ahora al escritorio que esta ventana es la que se va a mostrar ahí adentro. Entonces le voy a decir, escritorio, te agrego, esta ventana calculadora. ¿Sí? Ah, y otra cosa, escritorio. Tráela al frente. Move to front. Tráela al frente. ¿Sí? ¿Saben que le pifié? Move. Ah, move to front también lo había escrito. Move to front. Tráela al frente. ¿Sí? ¿A quién? A la Espera ventana, algo. BC. a la ventana calculadora. Ventana. Probamos. A ver, Shift F6. Ahí se abrió la ventana. Puedo maximizar. Voy a aplicaciones, calculadora, y acá tengo la calculadora. ¿Sí? A ver, 12 más 3. Calcular, 15. Qué bonito. Profe, Fíjense, ¿cómo? si vuelvo otra vez. Calculadora, la borra y la vuelve a crear. ¿Sí? ¿En dónde podría fallar acá? ¿Cuándo podría fallar? Pone una letra. Con alguna letra. Un Si número pongo letras negativo. o algo que no sea entero, ¿no? No, que no Si yo sea le digo entero. suma 12 más Pepe, y le digo suma 12 más Pepe, y le digo calcular, fíjense, no aparece el resultado. Cuando yo hago clic y no, el programa se comporta de manera anómala, ¿sí? Quiere decir que se produjo una excepción. Inmediatamente me voy al IDE, puedo cerrar acá, me voy al IDE y fíjense, se produjo una number format exception. Me dice, en la clase view calculadora, si yo hago clic, acá en la línea 109, lo que me está diciendo acá, no puedo convertir esto. Ah, entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, miren, podemos hacer esto. Para el catch. Podríamos encerrar exactamente todo este bloque. Esto es una forma rápida de validar. Todo este bloque en un try catch. ¿Sí? Y yo digo, acá se podría producir alguna excepción. ¿Y qué quiero que haga si se produce una excepción? Si se produce una excepción es porque cuando intentó parsear lo que hay en el text view número 1 no era un número, o lo que hay en el text view número 2 no era un número. ¿Sí? Es la única causa por la que viene acá. Si no da ningún error, si la línea número N1 y N2 no dan errores, quiere decir que está todo bien, entonces tranquilamente puede sumar y tranquilamente puede mostrar resultados. Ahora, si viene acá, me interesaría que aparezca una advertencia de que usted no ha ingresado un número para sumar. Entonces podría poner así, un J, option, pane, y uso el método show, exactamente, show, message, dialog. ¿Y qué espera este método? Primer parámetro, referencia, ¿desde dónde lo estoy lanzando? ¿Desde qué ventana? Desde esta. Coma. Y el mensaje de error, ¿sí? Usted
no ha ingresado, por ejemplo, un número válido. Vale. ¿Se paró Podría la ser. calculadora o deja de Y ahí, funcionar, no? no, no paró la calculadora, yo la cerré a propósito. Ah, Yo la había Profe, cerrado. una pregunta. Miren, ¿Va a subir sí. este código a GitHub para que podamos chusmearlo? No, se los voy a pasar por acá. Se los voy a pasar por acá, por el chat. Ok. Ya nomás. Profe, faltó el salir nada más. ¿Ese es fácil? Sí, bueno, ahora lo vamos a programar. Ah, Fíjense, acá en el menú, ¿ven? Tengo calculadora y acá está. Si yo pongo algo que no sea un número o no sea un número entero, ¿sí? Por ejemplo, 2.3, calcular, usted no ha ingresado un número válido, ¿ven? Porque esta calculadora suma entero. Aceptar, acá está el error, 3 más 2, 5. ¿Sí? Bien. Ya van a hacer algo ustedes ahora, al toque, van a está tener un vacío desafío. también, por Si está vacío, también hace lo mismo, ¿ven? Si está vacío, también hace lo mismo. también hace lo Recién me mismo. preguntaban, Ah, ¿vieron que acá no tengo el salir? Si yo cierro acá, se detiene. Si yo lo vuelvo a abrir, miren, a ver, vuelvo a abrir la ventana. Si ustedes lo quieren detener, asegurarse de que esté detenida la aplicación, supongamos que no les responde el cerrar, fíjense que acá en NetBeans, abajo a la derecha, les dice que esta aplicación, ejemplo GUI, está running, está corriendo, la puedo cerrar desde acá también, ¿ven? Acá abajo, hice clic en la crucecita, y la detengo. ¿Sí? Yo ya les paso el código de esto. Profe, Ahora, ¿podrías lo único- mostrarme el try catch un segundo? ¿Sí? Ahí me voy acá. Ahí. Lo único que encerré las líneas que convierten, que suman y que muestran el resultado en un try catch. Ah, en el this me quedé. Ah, el mensaje nada más. Sí. Sí, y en el captura de excepción, el mensaje. ¿Sí? Perfecto. Dice eso. Supongamos que ustedes dicen, bueno, pero yo quiero que aparte del mensaje, y ya les queda material, me interesaría que borre los números que hay. ¿Sí? Me interesaría que al JT número 1 le sete el texto con una cadena vacía, que borre lo que hay en el text 1, que borre lo que hay en el text 2, ¿sí? Y me interesaría, miren, a ver, lo vamos a volver a ejecutar, para que ¿Eso vean no qué sería hace. mejor hacerlo por separado y que borre únicamente, hacer un Sí, try catch tal cual. por cada uno Sí, y borrar solo el que está mal? tal cual, sí señor, podría hacerlo de esa manera, ¿sí? Yo por una cuestión de tiempo. Fíjense, si yo, acá lo que dice el compañero, ¿qué pasa si acá en el segundo pones algo que no sea un número? Cuando le digas calcular, me dice, usted no ha ingresado un número válido, pero yo no sé cuál era. Borró los dos, y supongamos que me interesa que haga foco en el primer text field, que cuando termine, ¿sí? Ven que yo pongo algo que no es un número, borra, y el foco se perdió. Ven que no está el cursor tirando a ningún lado, tengo que venir yo y hacer un clic acá. Supongamos que ustedes quieren que el foco vuelva a ese primer ítem, ¿no? Ese primer elemento. Entonces, lo que podríamos agregar acá en el catch, ¿sí? Es decirle, está bien, mostrar el mensaje de error, y después voy a decirle al JT número 1, request focus, que requiere foco, ¿sí? Entonces, no solamente limpia, aparece el mensaje, sino que vuelve el cursor a ese elemento. Lo que dice el compañero es, podés hacer un try catch por cada text field, ¿sí? por cada Que textil. quieras parsear, entonces sos más específico con el error, ¿sí? Acá, por ejemplo, 12, pongo una E, calcular, usted no ha ingresado un número válido, y fíjense que el foco volvió al text field, sin que yo haga clic, ¿sí? Esa es una ventaja. ¿Cómo era el código, Es profe? Perdón, no lo vi. El que usaba para que vuelva. acá, request focus, le pedí al text field número 1, al JT número 1, request focus, ¿sí? El método request focus. Bien. ¿Para Con qué el dijo que salir, era, profe? El ¿cómo? request focus, ¿para qué era? Para que el foco, la atención vuelva, o el cursor vaya a ese elemento, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Ahora, en el menú, voy a agregar un ítem al menú salir, ¿sí? En el menú, voy a agregar un ítem al menú salir. Voy a agregar un menú ítem a salir. Y le voy a poner acá
cambiar texto, salir del sistema. ¿Sí? Salir del sistema. Entonces acá le voy a poner un evento. Derecho, event, action, action perform. Y acá, para cerrar la aplicación, ¿sí? Lo que pasaron por el chat, puedo poner system.exit y le paso el valor 0 y esto cierra la aplicación directamente. A ver, Shift F6, ahí se abre la ventana, si voy a salir del sistema, ¡pum!, se cerró automáticamente. Profe, ¿y el ¿Qué dispose? pasa con una ventana? El dispose Oculta. es más que nada para una ventana interna, ¿sí? En la ventana interna, supongamos que le vamos a poner un botoncito salir a la ventana. Pongamos que acá le ponemos un botón salir, ¿sí? Entonces, si quiero que se cierre sola esta ventana, puedo ir a Event, Action, Action Perform, al botón salir, y acá no le pongo System Exit porque cierro todo, Dispose, ¿sí? Espera que... ¿Qué significaba, profe, dispose en inglés? Googlealo. A ver. Ahí, Profe, ¿a qué evento se fue ahí? ahí, salir. ¿Sí? Ven que el Dispose directamente me saca la ventana, la saca de visible. El evento del botón que puso recién del salir. Por defecto, Entonces, claro, después la te digo. ventana es invisible. La ventana Disponer. sigue abierta, pero no está visible. ¿Sí? Pero no me importa. ¿Por qué? No me importa porque, como es una ventana interna, cuando yo vuelvo a elegir calculadora, el escritorio elimina todo lo que hay. ¿Sí? Entonces yo le digo salir, la ventana se hace invisible, pero cuando voy a aplicaciones, calculadora, remueve todo lo que había en el escritorio. Profe, ¿Sí? ahí habría que hacerle una validación más para que no te abra varios formularios de calculadora o no. Si no, cada vez que le das a abrir calculadora te va a abrir uno y otro y otro. No, fíjate, mira. Para. Que en mi caso, ¿sabes por qué no me abre varios? Para que acá no ¿Por se qué? trabó. Acá. Porque le hice al escritorio un remove all y un repaint. ¿Sí? Entonces no se te van abriendo las ventanas. Ah, claro, claro. Eso es lo que estaba diciendo. Por más que ponga dispose y la ventana se oculte, cuando vos volvés a abrirla, como le pusimos al escritorio que haga un remove de todo lo que hay, ¿sí? El desafío de ustedes es el siguiente. Lo que van a tener que hacer ahora, ¿sí? Lo que van a hacer ahora es agregar a esta aplicación que acabamos de hacer entre todos, una vista más. Si viene lo siguiente. Bien, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes ya tienen creado el menú y ya tienen creada una vista, un internal frame, que es una calculadora. Le van a agregar al menú, ¿vieron en aplicaciones? El menú tiene la opción aplicaciones, le van a agregar una opción que es traductor. La ventana del traductor, la aplicación del traductor, es una ventana, un internal frame, que lo único que va a permitirme es traducir palabras del español al inglés. Nada más. Tiene un título que dice español e inglés, una etiqueta que dice ingrese palabra en español, un text field para que el usuario ponga la palabra en español, un botón traducir, y acá un label le pusimos, una etiqueta, con puntos suspensivos en donde va a aparecer la palabra traducir. ¿Ok? Entonces la idea es que si el usuario acá pone, por ejemplo, hola, y hace un clic en traducir, y esa palabra la tiene en el diccionario, aparecerá hello. ¿Sí? Que si la palabra que quiere traducir no está en el diccionario, aparezca, por ejemplo, no se encuentra en el diccionario. ¿Sí? Para eso, para probar esto, van a crear ustedes un diccionario que podría ser un mapa, con unas 4 o 5 palabras nada más. Me interesa ver cómo programan este diccionario. ¿Sí? Tienen a partir de este momento media hora para poder hacerlo. Ahí les paso, por acá por el chat, esta pantallita, para que la tengan como ejemplo. ¿Sí? Ahí se van a abrir las salas. Bien, acá tienen la solución del desafío. ¿Lo ejecutaste, Ignacio? Sí, ¿se vea? Yo no. Ah, no, no estoy compartiendo No. todo. Disculpa. No. Ahí va de vuelta. Tranquilo, tranquilo. Ahí va. Bien.
A ver, Ahí lo ejecuto de vuelta, sí. bueno. Acá en aplicar Bien, agregó la opción. traductor Traductor, perfecto. y me abre la ventana esta. Bien. Nosotros Una palabra que lo hicimos sepas que está. sí, un array list con las palabras y agregamos 5. Y por ejemplo, traducimos esta. Un array list o un mapa. No, un array list. Ahí le muestro el código. Claro. Fíjate que con el array después tenés que usar un switch. Sí. ¿Sí? O un if. En cambio, y si agregás palabras al array, tenés que agregar cosas al switch. Si agregás una palabra más, ¿no? Sí, sí. Si lo hicieras con un mapa, te ahorrás Claro. código, ¿no? Pero Con las bueno, claves e ingresos. Sí, sí. Un montón te hago ya. claro. Bueno, fíjate, a ver, Nacho, de nuevo, poné una palabra que no esté, que sepas que no está en el diccionario. Dale. Auto creo que no la tenés. Ahí está, no se encuentra en el diccionario. Bien, mostranos en el menú, ¿sí? ¿Qué agregaste? ¿Qué elementos agregaste en el menú? Bien. Primero agregaste en el menú un menú ítem, ¿no? En el modo diseño. Agregaste un menú ítem al que le pusiste traductor. Al traductor. Y después le agregué la acción. El evento. Igual Muy que bien. hizo con la calculadora prácticamente. Sí, señor. Bien. Bien. Y ahora en la vista, que es un internal frame de traductor, programaste el evento traducir, del botón traducir, ¿no? El de traducir. Ahí. Ahí acá en hiciste el array diseño. list con... Ahí está. Ajá. ¿Vieron que para programar un evento de clic en un botón o un evento de clic sobre cualquier componente basta que hagan doble clic y es lo mismo que hacer clic derecho, event, action, action perform? Se dieron cuenta de eso, ¿no? Haciendo doble clic es lo mismo. Bien. Bueno, muy bien, Nacho. Muy bien. Ignacio, ¿de qué grupo es usted? ¿Del 11? Sí, con el grupo 11. Grupo 11. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguien, grupo 8, que dijo que lo terminó, lo había hecho también con un array list o lo hizo con un mapa? No, nosotras pusimos unas palabras y nos entraron esas palabras. Bueno, a ver, ¿querés compartir la vista de traductor? Ahí comparto. Por favor. Yo tenía mala conexión hoy, así que puede ser que en algún momento... Tranquilo. Bueno. La mala conexión tampoco, o sea, no sé cómo... A ver, espera que... no sé. El traductor te quedó con una ventana y no con un JFrame y no con un internal frame. Claro. ¿Eso? Sí. Bueno, mira, lo podemos arreglar, se puede arreglar. Espero que ahí comparto todo. Ahora sí. Ahí está. Compartí primero el menú, Paulita, el modo diseño. Bien. Seguramente lo que te falta, Paula, es el desktop, ¿no? El desktop panel. Acá en el menú. Bueno, fíjate, acá a la derecha, en la paleta, tenés el desktop panel. Arrastralo hasta la ventana. Mételo dentro de la ventana. Eco. Por ahí, y estiralo que ocupe todo el fondo. No, sí tenía un... Sí. Profe, una consulta.
Bueno, ahí, segundín, si lo tenías, ahí estoy, Leo, ¿eh? Bórralo, suprimir. Apretar la tecla suprimir y Ahí te lo está. elimina. Ahí está, ahí tenés 0. tu desktop panel. A ese entonces, hacerle clic derecho y cambiarle el nombre de variable. Vamos a asegurarnos que se llame escritorio. Perfecto. Entonces ahora, eso, podés ir, fíjate a la acción de clic en la opción de calculadora, en la Sí. calculadora, o en el traductor, hacerlo en el traductor. Ajá. Ahí. Como ya la tenés, ¿sí? Te lo abre de nuevo, un clic. Bien. Bien. Esa es la del traductor. Entonces, no, ¿cuál es la del traductor? La 2. Esta era. Esa. Bueno, ahí, hace lo siguiente. Parate ahí, borrale ese traductor ni un traductor, porque no te abre la ventana. O sea, está bien. Te la abre, pero es un internet. Ahí le decís, escritorio, punto, y elegí el método remove all. Remove es. Decirle luego, escritorio, punto, repaint, repintate. Bien. Perfecto. Ahora crea una instancia de la ventana calculadora. De la ventana traductor, perdón, la ventana traductor. Ahí. Igual new traductor. Perfecto. Acordate los paréntesis, perfecto. Ahora decirle a la T, en la línea siguiente, t.setVisible true, porque después cuando lo transformemos en un internal frame no va a estar visible. Y decirle ahora al escritorio, punto, move to from, traer adelante a esa ventana T del traductor. Perfecto. Ahora, abrite la ventana del traductor, la clase del traductor, andate a modo diseño. Ahí. Perdón, al modo código. Ah. Modo código. Andate arriba donde está la declaración de la clase. Y decir, donde empieza public class. Arriba, donde empieza la clase. Ahí. Y en lugar de decirle que extienda de JFrame, ponele vos JInternal frame. Cambiale, agrégale ahí después de la J internal, con la I mayúscula. Listo, ese es todo el cambio. Andate al menú. Ejecutalo, Shift F6. Ajá. Bueno, no. Bueno. Y ahí probate el traductor. Tiene que abrirse ahí adentro. En lugar de abrirse por separado. ¿Qué pasó? ¿Qué no le gustó? No. A ver, andate a la clase traductor. No le quedó bien el T cuando lo puso que lo mandara al frente, digamos, al panel. Eso se utilizó para el traductor. ¿Ah? Sí, ahí. Sí, era la T sola. Sí, T sola. Sí, pero no sé Ahí por qué. está. Eso es, no sé, algo que... Sí. Andate al traductor y borrale al traductor el método main. Bien, Rubén. Ahí después lo vamos a mostrar. Abajo te creó el main. Me perdí. Eso sacalo. Sacale el main. El efecto. Bien. A ver, volvete a Menú. menú. Volverlo a ejecutar. Capaz que esté provocando una excepción.
Ejecutalo. Espera que se me tildó. ¿Está bien? ¿Ves? Acá, lo que no hemos olvidado, por eso no aparece la ventana, es, después de hacerla visible, después de la línea 106, Sí. ahí, Enter, y decirle escritorio, nunca lo agregamos al escritorio, tenés razón. Escritorio, .add, le vamos a agregar la ventana T. Entre paréntesis T. Tu traductor. Puntico. Ahí está. Ahora sí debería Esto no. funcionar. Y traductor. Fíjate en salida que no esté dando un error en output. ¿No? Bien, en este caso, mostrarnos el código del traductor, y ya va a mostrar el grupo que lo hizo con un hash map. Fíjense que en el caso del grupo de Paula, ellos usaron en el traductor Hicimos un switch. usaron un switch, ¿sí? En este caso también la contra que tenemos es que si queremos agregar más palabras, tiene que modificar, agregar más líneas de código, ¿no? Está bien. Déjalo, Paula, déjalo con el switch. Déjalo con el switch. No, pero acá habíamos empezado a hacerlo con un if y bueno, quedó ahí. Ah, bien. No estaba viendo esa partecita. Muy bien, Paula. ¿De qué grupo, Paula? 8 era, ¿no? Del 8. Del 8. A ver acá. Bueno, acá otro de los grupos, ¿sí? Bueno, en el menú, perfecto. Abren el traductor. Y en la vista del traductor... Ah, en la clase, la lo acción, tenemos en una clase aparte. bueno, crearon una clase traductor con un mapa. Bien. Está bien. Está bien. Y ese traductor tiene un método que es traducir, y se encarga de recibir una palabra, la busca en el mapa y retorna el valor. Retorna el valor. Pero tranquilamente podrían haber usado, ¿sí? Le podrían haber dicho al mapa, ¿sí? Al diccionario, le podrían haber dicho diccionario.get, y le pasan la palabra directamente, y si es null, es porque la palabra no está en el diccionario. Y si devuelve la palabra, un string, si no es nulo, porque está la palabra. ¿Sí? Acá en esta No haría clase. falta recorrerlo. ¿Se entiende? Claro, sí. Que el jet directamente lo busca. Podrían haber usado el método get que tiene el coso. Déjenlo así como está. Eso. Bueno, ¿Cómo mira, sería? podrías haber hecho Diccionario.get. Get, le pasás la palabra. Un objeto, Fíjate que el get devuelve un string, ¿no? Sí. La palabra, que es la que recibís por parámetro. Profe, era para que viera que Entonces sabíamos vos recorrer. ahí vos podrías poner, ¿sí? Guardar la palabra, podrías guardar la palabra en un string. String encontrado, ponele. String encontrado es igual a eso. String. ¿Y no puede devolver encontrado. directamente, hacer un return diccionario get palabra? Y si devuelve null es que no estaba, y si devuelve la palabra... Sí, y si no podría hacer esto, mira. Ahí, está bien, sí, porque después lo va a analizar él desde afuera. Ahí directamente podrías retornar eso. El código terminaría por como armaste el método, con un retornar, sacale el string encontrado, sacale todo eso y que quede retornar lo que devuelve diccionario.get. ¿Sí? Comenta las otras líneas. ¿Sí? Entonces te va a devolver null si no la encuentra, y devuelve un string si la encuentra.
Claro, más cortito Bien. el código, más entendible. Claro. Te valés del Ahora mismo después mapa. vas a tener para que eso usas un comparar mapa. con null. Vas a tener que en el mensaje, Acá. en la vista, vas a tener que comparar contra null, claro. Is null. Ahí, Si entonces, lo que ahí, retorna es null, mostrás el mensaje. exactamente. Si traduc is null, es igual a null, igual a null, flag, Se me colgó ahí. si es igual a null, es palabra no encontrada. Bien. Se valieron de una clase servicio, digamos, que es el traductor. Eso también es válido. Eso también es válido. Eso se llama dividir responsabilidad. Bien. Eso Perfecto. sería, Entonces, el modelo vista controlador sería la parte de la lógica, el controlador, ¿o no? no, en este caso el controlador es la vista. ¿Cómo La misma sería? vista, el mismo formulario, es el controlador. ¿Por qué? Es un modelo también. Es el modelo. Tu clase, claro, tu clase View Diccionario es tanto la vista como los listeners que llaman al negocio que tenés atrás, que es tu clase traductora. Ah, bien. Bien, a ver, ejecuto. Sí. La barrita. Tranquilo, tranquilo. Podés maximizar la ventana así. Va, como vos quieras. Profesor, ¿eso por qué no toma igual que la calculadora, que toma el mismo tamaño de su contenedor? Queda un poquito más grande. Porque nosotros eso vos le podés setear por código el tamaño que querés que tenga la ventana y el tamaño que querés que tenga. Inclusive podés setear por código si querés que la ventana ya aparezca maximizada. Sí. ¿Sí? Acá es como que hicimos una vista muy por arriba y queda mucho para que ustedes investiguen. Por eso es importante que ustedes lean la teoría, ese PDF, ese documento de Word. Eso porque al ponerlo de, al ponerlo de esa forma, Leo, yo en el if había puesto, al recorrer había un ignore case, un equals ignore case. Sí, entonces ahora lo tenés que poner escrito igual. De la otra forma, es como que obviaba eso. Podrías tomar como regla que las palabras claves estén todas en mayúsculas. ¿Sí? Claro. Podrías tomar como regla que la palabra clave, claro, pero el usuario puede escribir en minúscula, entonces tendría que convertir a mayúscula, hacer un to uppercase. Claro, pero antes. si vos pones todas las claves en mayúscula, acá en el get de la línea 22, podrías poner palabra, tu uppercase, y ya la convertís a mayúscula. Siempre. ¿Sí? Claro, por eso. O sea, convertir en mayúscula para obviar el problema del usuario. Exactamente. ¿Sí? Bien, chicos. Perfecto. Bueno, me gustó cómo trabajaron.